Vamos a comenzar ahora sí con lo que es el ciclo hermenéutico. Entonces ya hablamos de todo lo que eran los textos narrativos, cómo interpretarlos, los errores más comunes, en qué consisten este tipo de textos narrativos. Ahora vamos a ver el ciclo hermenéutico precisamente para luego hacer la aplicación del ciclo a los textos narrativos de la Biblia. Bueno, vamos a irnos con esta analogía, hablando un poco de las figuras que utiliza la palabra para hacernos entender un poco el mensaje y quiero que nos ubiquemos acá. Usted está ubicado en Colombia, usted está ubicado en el año 2021, usted está ubicado en una región geográfica, la mayoría pues se encuentra en el centro del país, un clima frío, en Bogotá, trancones, estrés, bueno, hay una serie de situaciones que están alrededor suyo en este momento que afectan su forma de ver las cosas. Todos esos contextos, la misma época en la que usted vive, el lenguaje que utiliza para comunicarse, todo eso le está afectando a usted en este momento y hacen de este momento una situación específica en la historia. Punto, ahí estamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que usted está leyendo, la Biblia que usted está tratando de interpretar, no fue escrita en el año 2021 para gente de Bogotá, para el clima de Bogotá, para las costumbres de Bogotá y mucho menos el idioma que hablamos allí en Bogotá, ¿cierto? El español, pero ustedes también saben que nuestro español es diferente del español de Bogotá al español de la costa o al español de la región del Valle de los Llanos. Hay unas diferencias otra vez en el contexto que son las que nos permiten a veces inclusive interpretar mal las comunicaciones que tenemos entre nosotros mismos. Imagínese usted, tenemos problemas de comunicación con la persona que tenemos al lado muchas veces porque es de otra región del país. Ahora vaya o piense usted en tratar de interpretar libros que fueron escritos hace más de 2000 años, algunos, otros un poco menos. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, es algo en lo que debemos pensar cuando queremos hacer la interpretación. Por lo tanto, les decía, si usted quiere interpretar un libro que también fue escrito en una época diferente, en un contexto geográfico diferente, con unas costumbres diferentes, pues allí ya encontramos lo que se denomina la distancia de contexto. Entonces, cuando usted está enfrentado allí a su Biblia, a la palabra de Dios, lo que tiene allí es una primera dificultad, que es una distancia de contexto. Esa distancia de contexto, ¿por qué está conformada? Pues por la misma época, épocas diferentes, por la misma historia, entonces la historia alrededor de lo que se está narrando en la Biblia, la historia alrededor de lo que usted está viviendo hoy en día es muy diferente. Entonces ya eso también es una distancia o hace parte de esta distancia de contexto. La geografía, lograr entender, por ejemplo, lo que dicen los salmos respecto al rocío que cae del monte Hermón, ¿sí? Eso usted no, es una figura que usted no puede entender. Acá usted no puede entender ese rocío y si usted está en Bogotá y piensa en el rocío que recibe a veces con frío, pues dice, no, es muy refrescante. No, es que él está allí en un lugar cálido, en un lugar desértico, pero hay un rocío que cae sobre sus vidas y cómo refresca ese rocío, usted no se lo puede imaginar, ¿sí? Porque está escrito en otro lugar. Entonces, por eso es necesario comenzar a acortar, disminuir, eliminar ese contexto o esa distancia de contexto. El contexto cultural, ¿sí? Les hablaba, es diferente la cultura. En nuestro país nosotros tenemos una diversidad de culturas impresionante. Y allí usted se da cuenta solamente en el saludo, cómo es diferente el saludo de una persona de la costa a una persona del interior,
a una persona de Boyacá que es un poco más conservadora, ¿sí? Hay personas que no saludan de beso a sus familiares siquiera, ni siquiera a su papá, no lo hacen porque culturalmente no está dado. Hay países donde todo el mundo, a pesar de que no se conozcan, se saludan de beso y para eso, para mí, sería, uy, ¿cómo así de beso? Uno toma su distancia porque no estoy acostumbrado a eso, hace parte de la cultura. Entonces también debemos entender que la cultura en la que vivimos hoy en día es muy diferente a la cultura en la que se escribieron las narrativas bíblicas. La lingüística, otra cosa que difiere muchísimo, otra vez siglo XXI. Usted se encuentra en este momento tratando de hablar con una persona de una región diferente a la suya y acá yo lo estoy viendo por lo menos también en Brasil. Hay palabras que son exactamente las mismas tanto en el español como en el portugués, pero su significado es completamente diferente y algunas de ellas inclusive llegan a ser palabras ofensivas. Aquí en Brasil, por ejemplo, hay un saludo que si uno lo traduce literalmente no le dice nada. Aquí una persona lo puede saludar a usted y le dice, fala ahí, que significa habla allí. ¿Qué tiene que ver fala ahí con cómo estás? ¿Sí? Cuando uno traduce el texto literal, no me dice nada a mí en español, pero aquí es ¿cómo estás? Fala ahí. Las figuras lingüísticas pues también tienen que ser estudiadas en el momento que estudiamos las escrituras porque en ocasiones nos confundimos y terminamos interpretando incorrectamente la palabra de Dios. Eso también es una distancia de contexto. Volvemos al ejemplo del superlibro. Volvemos al ejemplo de lo que pasaba o lo que dice la serie del superlibro, que cuando estos personajes se meten allí en un problema, entonces viene el superlibro, aparece el superlibro, los transporta, ellos están pasando una situación hoy, siglo XXI, en su lugar, allá en su cultura, Estados Unidos o en Colombia, bueno, en Europa, ocurre una situación, un problema, y el superlibro viene y los traslada a ese lugar, ese momento, con los personajes, con las costumbres, con los códigos de lenguaje, con la geografía, etcétera, que les permite o les va a permitir a ellos entender mucho más esa historia. Entonces ya vemos a los personajes allá sumergidos y vemos también en las historias muchas veces que ellos preguntan a la gente, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Por qué ofrecen sacrificios? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Sí? Y ellos le tienen que explicar el contexto de por qué hacen las cosas en ese momento, en ese lugar y qué quieren dar a entender. Esto es lo que ocurre entonces también o lo que debemos hacer nosotros cuando estamos haciendo la hermenéutica y es trasladarnos, ¿sí?, al momento, a la época y a los contextos, ¿sí?, tratar de estudiarlos, tratar de entenderlos para extractar el significado original con el cual se transmitió el mensaje. Entonces el ciclo hermenéutico consta en primera instancia de observación, ¿sí? ¿Observar qué? La historia, la geografía, observar el pasaje, observar las palabras, observar quién está hablando, a quién le está hablando, dónde le está hablando, ¿sí? En qué lugar están las personas, qué estaba ocurriendo alrededor de esas personas, o sea, observar el momento histórico, observar las costumbres, porque inclusive en la misma palabra, las costumbres de los primeros hombres no fueron las costumbres de los tiempos de Jesucristo e inclusive a costumbres posteriores en el tiempo apostólico. Cambian culturas, regiones, etc. Entonces, eso es lo que hay que observar primero. Luego de que he observado, bueno, en este proceso de la observación también es supremamente importante hacer, eliminar de nuestra mente conocimientos o prejuicios que tengamos de antemano. Una forma maravillosa o ideal de hacer hermenéutica es
olvidarme que he estudiado un poco, que me enseñaron esto de esta forma, que en tal lugar lo hacen de esta forma. Bueno, eliminar algunos prejuicios que me van a llevar a una interpretación incorrecta. Por lo tanto, en la observación yo tengo que sacarme todo eso allí de la mente. ¿Mm? Ahorita vamos a ver más profundamente cada uno de los pasos de la observación. Y luego viene ya lo que es la interpretación. Ahora sí, después de que ya ha hecho la observación, de que ya ha observado qué, dónde, cuándo, dónde, por qué, para qué, todos esos elementos de la observación, ahí sí comienzo a hacer la interpretación. Pero todo este ciclo tiene un objeto último, que es que logremos o determinemos la exégesis del pasaje, o sea, la interpretación correcta de ese pasaje para poderlo aplicar en nuestras vidas. Esa es la razón. Y ahora que menciono la palabra exégesis, allí me gustaría hacer un pequeño paréntesis que me parece importante que ustedes conozcan. Tenemos la palabra de Dios. Estamos haciendo un ciclo hermenéutico, como le decía, estamos aplicando herramientas hermenéuticas. ¿Para qué? Para, como lo dice la misma palabra exégesis, cuando usted va allí al concepto exégesis, que ya lo vieron con William, pues nos dice que es ese proceso práctico de aplicación de reglas hermenéuticas y que la exégesis es el resultado mismo de la interpretación. Es lograr extraer del texto la idea que se quiso decir en ese momento y en ese lugar para las personas que se estaban dirigiendo ese mensaje, para asimismo poderlo aplicar en nuestras vidas. De cierta forma, el proceso de exégesis busca, como lo dice su raíz griega, extraer de la palabra de Dios. Un cuidado que debemos tener. Cuando nosotros venimos ante un texto bíblico con prejuicios, con mi contexto actual, con mi contexto personal, con las situaciones o las circunstancias que me están rodeando a mí, se termina incurriendo en otra palabrita que es contraria a la exégesis y es la eisegesis. ¿Y qué dice la eisegesis? ¿Qué es? Pues busca que el texto diga lo que el intérprete a priori y subjetivamente está interesado en que diga. O sea, yo interpreto o acomodo más bien las escrituras a la idea que yo tengo ya previamente concebida. Y lo que hago es buscar textos fuera de contexto que me validen esa idea que yo tengo. Y créanme que esto es muy, muy, muy común. Y créanme que es muy sencillo de hacerlo. Piensen en un concepto, por ejemplo, que usted tenga. Hablábamos de Juan 10:10. Y darle la connotación de que el ladrón es Satanás. Y usted comienza a buscar qué es ser ladrón. Ser ladrón, pues, primero que todo, el que roba o robar es un pecado. O sea, no agrada a Dios. Y usted comienza a interpretar, pues si no agrada a Dios, significa que viene del mal. ¿Y de dónde viene lo malo? De Satanás. Ah, entonces Satanás es ladrón. Y justifiqué mi punto de vista. Y busco en la Biblia todo lo malo que ha hecho Satanás a lo largo de la historia. En textos narrativos busco. Satanás hizo esto, Satanás puso esto en el corazón de Satanás. ¿Ah? Y encuentra usted allí justificación para decir que el ladrón del que habla Juan 10:10 es Satanás. Y hay estudios, usted puede buscarlos en internet, hay estudios, ¿sí? Pero que no tienen, que son estudios no exegéticos, sino estudios eisegéticos, ¿sí? Que tratan de hacer que el texto diga lo que yo previamente y a priori había o estoy interesado en que diga el texto. Entonces, el proceso de eisegesis, también la raíz, nos da que es introducir una interpretación al texto bíblico.
y es el proceso incorrecto. Pero desafortunadamente, cuando no se hace un instituto bíblico, cuando no se estudia, pues algunos que terminan autoproclamándose maestros, pastores, como los falsos maestros y los falsos profetas de los que hablaba Juan 10:10, pues terminan enseñando doctrinas incorrectas y confundiendo a la gente, tal como también el pasaje de Juan en el capítulo 10 nos habla que actuaban los maestros porque no les interesaba realmente las ovejas, ¿no? Entonces, ese es el paréntesis que quería hacer para que usted lo tenga claro y para que cada que usted quiera hacer un estudio bíblico, pues lo tenga en cuenta y antes de sentarse al frente de su Biblia, usted se elimine todos los prejuicios y no diga, voy a buscar algo dentro de la Biblia ya con un precepto hecho en su cabeza, sino voy a buscar que el Señor me hable a través de su palabra y extraer el mensaje real. Para terminar esta sección me gustaría que vieran esta frase. Dice Charles Spurgeon, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. Entonces aquí vemos que en su primera proposición nos dice la iglesia no determine lo que la Biblia enseña, o sea, la iglesia no debe hacer eisegesis, ¿cierto? Sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. Entonces lo que debe hacer la iglesia es una exégesis para enseñar precisamente lo que la Biblia ha determinado. Bueno, entonces los espero en el siguiente video.